¿sí? Lo que a mí me interesa, si no me voy a meter mucho con diseño, porque el diseño ya sería meternos con matemáticas, con la ley de Ohm y sacar cuentas. Lo vamos a ver y lo vamos a analizar así por partes, ¿no? Pero no vamos a verlo así a mucho detalle. Lo que me interesa que ustedes vean de un transistor es para qué se usa, dónde se usa. Eh, por ejemplo, si ustedes tuvieran alguna vez, si lo pudieran usar o lo usaran, para que vean cuál es la diferencia entre un tipo de transistor y otro. ¿Qué aparatos lo tienen? Ahorita en la siguiente diapositiva van a ver un ejemplo, ¿no? de cuáles aparatos podrían tener transistores. Básicamente transistores tienen, no sé si el 98 o 99% de los aparatos electrónicos y eléctricos, la mayoría tiene transistores. Entonces, no sé si ustedes han escuchado el término ese que te dicen que eres de bulbos o que es un bulbo, que eres bulento y todo ese rollo. Lo que pasa que eso viene de los transistores, ese como que está acá a la izquierda. Este viene siendo un transistor de bulbos. Eran de los más grandes y así como su nombre lo indica o como nosotros teníamos pensado un bulbo, pues un bulbo tarda mucho en calentarse y cuando se calentaba empezaba a trabajar. ¿Sí? Por eso decían que no, cuando somos lentos o que estás haciendo algo muy lento, te dice que eres de bulbos, porque antes eran bulbos y se tenían que calentar para empezar a trabajar. Funcionaban al vacío, o sea que están cubiertos de cristal, como un foco. Entonces se tenían que calentar para empezar a trabajar. De estos todavía hay, pero más chicos, son chiquitos. ¿Sí? Todavía existen estos. La diferencia es que el que está acá actualmente hace la misma función, el mismo trabajo que este de acá. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende el tamaño? Pues depende de la potencia que le vas a meter al aparato, ¿no? De eso depende. De eso depende el tamaño, ¿no? Del transistor. Sí, entonces, ¿para qué nos sirve el transistor? Para dos cosas. Para amplificar y para prender y apagar cosas. Para eso nos sirve un transistor, como un switch. ¿Sí? La manera, la manera de un transistor de trabajo, ¿sí? Porque tú dirás, pues un switch, pongo un interruptor y ya, ¿no? Se acabó el problema, pero lo que pasa es que con el transistor tú puedes prender algo muy grande con una corriente muy chica. Esa es la principal característica de un transistor, ¿sí? Prender algo muy grande con una corriente muy chica, ¿sí? Gracias. Permítame tantito. Entonces, ¿dónde los hallamos? ¿O en qué están los transistores? Fíjense bien. Nosotros, o bueno, más que nada ustedes, los que están trabajando, los que van a trabajar en el área de mantenimiento, se van a dar cuenta que en todas las máquinas, o en la mayoría, van a encontrar transistores. ¿Sí? Arriba dice equipos de control y automatización. Control y automatización en mantenimiento, pues estamos hablando de básicamente de todas las máquinas, ¿no? Ahorita todas las máquinas están automatizadas, todas, o sea, yo no conozco una máquina que no esté automatizada y todas tienen transistores. Es fácil saber cuándo es un transistor. Una forma de saber cuándo es un transistor, pues, es viendo la numeración que trae el componente y la otra, a simple vista, ¿no? O sea, hay unos transistores que ya sabemos que son transistores simplemente con verlos, ¿no? Computadoras, impresoras, sistema de seguridad contra incendio, etcétera, ¿no? Todos los que están ahí son ejemplos nada más de lo que tiene transistores. Y se dan cuenta, la mayoría son cosas que nosotros, pues, alguna vez hemos manejado o tenemos, ¿no? Sí, pero los transistores están en todas partes. Lo que me interesa que ustedes sepan es cuándo o dónde voy a manejar un transistor, si un transistor se puede reemplazar por otro, si un transistor ya de plano no sirve, ¿sí? Cómo darme cuenta con un multímetro si lo voy a medir, si sirve o no sirve, si es NPN o PNP. Sí, es lo que a mí me interesa que ustedes sepan. Sí, porque pues es fácil saber cuándo un transistor sirve o no sirve. Por ejemplo, en la imagen que está del lado izquierdo arriba, ¿sí? Ahí se ven dos cápsulas, dos transistores, tres patitas.
Los transistores comúnmente lo vamos a ver con tres patitas, ¿sí? Emisor, base y colector. Así se llaman las tres. Lo que hay que saber es cómo medirlas, ¿sí? Cómo saber cuál es la base, cuál es el emisor y cuál es el colector. Hay formas diferentes. No siempre las patitas se van a acomodar así como les estoy mencionando. En este ejemplo podrían ser emisor la primera, base la segunda y colector la tercera. Podrían ser así, pero podrían ser al revés, ¿sí? Entonces, para eso hay que medirlas. Ahora, se pueden medir si sirven o no sirven y reemplazar, si se fijan, nada más sería de soldar 3 pines y cambiarlo por uno nuevo. Ahora, en una tarjeta electrónica, los transistores siempre las van a representar con una letra, la letra Q. Un diodo se representa con la letra D, una resistencia con la R, un capacitor con la C, y un transistor se representa con la letra Q. Si donde vean ustedes el componente y una Q enseguida, quiere decir que es un transistor. Necesitan ustedes investigar qué tipo de transistor es, porque, o sea, puede ser un transistor, pero hay muchos tipos de transistores, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que están aquí son imágenes de ejemplos donde hay transistores, ¿sí? Este que está aquí en medio es un procesador, ¿sí? Un procesador internamente tiene 10,000, 14,000 o 100,000 transistores, dependiendo, o sea, sin exagerar. Te puedes encontrar todos esos transistores adentro de un procesador. De eso depende la rapidez de una computadora, de cuántos transistores tenga un procesador, ¿sí? Entonces, para que se den una idea, la mayoría, o todos están hechos de transistores, ¿sí? Los celulares, las tarjetas, las pantallas, equipo médico, todo está hecho de transistores. Entonces, por eso, por la importancia de saber qué es un transistor y cómo trabaja. Por eso yo les mencionaba en la clase pasada que un transistor se encuentra pues en la mayoría de componentes y en todo lo que sea electrónico. Ya cuando es eléctrico, cuando es más de potencia, cuando estás manejando 100 volts, 120 volts en adelante, es transistor también, pero son de potencia, ¿no? O sea, se pueden calentar más y todo. Si han visto las placas de metal que van pegadas a los componentes, son disipadores, ¿sí? Son para, esos componentes se calientan mucho, entonces necesitas disipar ese calentamiento en otra cosa para que no se te queme, ¿sí? Un claro ejemplo son los estéreos de los carros que tienen una placa de aluminio atrás. Por eso son pesados, porque es una placa grande. Si se fijan, cuando un estéreo está prendido, y si ustedes sacan el estéreo, la parte de atrás va a estar hirviendo, porque ese Esta calentamiento también, porque ya ves que le han hecho pintura aquí. son transistores que se calentaron y lo caliente se disipó en esa placa. Para eso es esa placa, es una placa disipadora. Si no tiene esa placa, pues se queman los transistores, no toda esa temperatura no se va a concentrar en el componente en vez de disiparse por un metal. Para eso son los disipadores. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la potencia que manejes en los transistores, es el disipador. Por eso hay muchos disipadores chiquitos, unos grandes, dependiendo cuánto se vaya a calentar. Entonces, si es una temperatura, por ejemplo, de 60, 70 grados, que ya es algo caliente, si no tiene disipador, pues no te va a durar nada el transistor. Si tiene disipador, pues no va a pasar nada, ¿no? Lo caliente del transistor se va a reflejar o se va a ir hacia el disipador. Sí, porque muchos no saben para qué es ese pedazo de metal que va conectado a los componentes electrónicos. Es para simplemente que se desparrame lo caliente en ese metal, ¿no? No sé si tengan alguna duda. ¿Cómo la ven? Así no, rapidito. ¿Cómo está hecho un transistor? Les dije que tenía tres patitas, que era el emisor, la base y el colector. Tres patitas, ahí están. Y acá está el símbolo. Emisor arriba. El emisor siempre viene siendo el que tiene la flechita, la base y el colector. ¿Sí? Tres patitas. Tiene tres regiones. Por ejemplo, yo les mencionaba que había un tipo PNP, que es positivo, negativo, positivo, y un NPN, que es negativo, positivo, negativo. ¿Sí?
Básicamente te está hablando de una región, son unos cristales estos que están aquí, ¿sí? Este es un cristal cargado positivamente, uno negativo y otro positivo. Entonces, cuando es NPN, el cristal, en este caso, en el PNP, perdón, arriba, el cristal central es más chico y es negativo, ¿sí? Entonces, estas bolitas rojas que se ven ahí tienden a irse hacia el cristal negativo, ¿sí? Es como trabaja. De ahí viene la dirección de la flechita esta que está acá al lado derecho. Cuando es PNP, que viene siendo este de arriba, la flecha va hacia adentro. Y la flecha no es otra cosa más que la dirección de la corriente. En ese sentido va la corriente, hacia adentro. Cuando es NPN, que ahora los cristales se invierten y el cristal más delgado se encuentra en medio y es de un material tipo P, la flecha va hacia afuera. El emisor, la flecha va hacia afuera, que te está diciendo que la corriente va de adentro hacia afuera, ¿sí? La diferencia entre PNP y NPN viene siendo la dirección de la corriente. En uno entra y en otro va saliendo. Y si te fijas, por el emisor entra y por el emisor sale. Nada más que en los dibujos, pues aquí el emisor está aquí al lado de arriba y acá al lado de abajo, pero sigue siendo emisor. Hagan de cuenta que nada más le dieron vuelta al componente. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda. Es como trabaja un transistor. Sí, un transistor básicamente, a ver si tengo aquí, es algo así. ¿Se alcanzan a ver la foto esa, no? Fíjense bien. ¿Cómo trabaja un transistor? Por la base, que viene siendo la patita que está aquí, la base. A ver si traigo aquí un conectador. Aquí está. La base viene siendo la que me va a activar a mí entre colector y emisor. ¿Qué hace la base? Lo único que hace la base es como si conectáramos lo que está acá arriba hacia abajo, pero amplificado. Por ejemplo, esto que está aquí es una turbina en el dibujo, ¿sí? Y acá está una turbina más chiquita. Entonces, qué está representando esto? Vamos a suponer que aquí está entrando agua, ¿sí? Por esa turbina. Y al mover esa turbina, mueve la turbina grande. Entonces, la turbina grande, si se fijan, el agua que está entrando aquí es mucho más la cantidad que está entrando de agua, pero la está activando una turbina chica. Entonces, ¿a qué se refiere esto? La base, cuando yo le meto una corriente a la base, me va a dejar pasar una corriente mucho más grande entre colector y emisor, ¿sí? Proporcional a lo que metí en la base. Por ejemplo, si en la base yo le metí 10, vamos a suponer que entre colector y emisor pasó 100, ¿sí? Si a la base le metí 5, entre colector y emisor pasó 50, ¿sí? ¿De qué depende el valor entre colector y emisor? Depende, no sé si se acuerdan de eso, del valor de beta. Beta es un valor que el que te los fabrica te dice, ¿sabes qué? Tu transistor te va a amplificar de este valor a este valor. Sí, te va a amplificar 100 veces o te va a amplificar 180 veces. Entonces, ¿qué es ese 180 o 100, lo que sea? Es el valor de beta. ¿Sí? Beta es un valor dado que el fabricante te da para esto. Por ejemplo, si yo voy al Steren ahorita y le digo, ¿sabes qué? Véndeme un transistor 2N2222, que es un transistor común, o sea, es un transistor comercial. Y a lo mejor no te dice de qué valor es, de qué beta es, pero tú vas a agarrar tu transistor y lo vas a meter a la página. Déjenme, me salgo de aquí. Aquí está. ¿Sí ven lo que estoy haciendo? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Aquella vez le mencioné que había una página que se llama, lo voy a poner, de cero. De hecho, lo hice aquella vez, no sé si lo hicimos. Sí, profe, nos enseñó algunos modelos, estuvimos viendo. Pero sí, Okay. ¿cómo? Bueno, aquí ya está la página abierta, ¿no? Lo único que voy a hacer es simplemente buscar el transistor que andaba viendo. Por ejemplo, aquí seleccioné un transistor. El número de parte es 2N2222. Ese es el transistor más común. Y aquí están todas las diapositivas, y las numeradas de la 1 a la 8.
¿sí? Si yo quiero ver la falda del transistor, pues agarro la 1 y acá abajo me va a poner esa hoja amplificada. Ahí está el transistor ese, ¿sí? Es un botecito que tiene una ranura y tiene 3 patitas. Ahí está, emisor, base y colector, ¿sí? Se acaba la página, entonces me regreso y agarro la página 2 para ver las características de ese transistor. Aquí en la página 2 ya me va a decir a mí cómo se conecta, cuál es el emisor, cuál es la base, cuál es el colector. Aquí está, mira, características, alta corriente, máximo 800 miliamperes y bajo voltaje, máximo 40 volts. Acá al lado derecho te aparecen lo que viene siendo la conexión, por ejemplo. Alfiler viene siendo la patita. La 1 es el emisor, la 2 la base y la 3 colector, ¿sí? Ahí está el dibujo, mira. Estoy viendo el dibujo ahora de abajo hacia arriba. Haz cuenta de acá hacia acá. Y me dice que de la ranura, esta, la primer patita que me encuentro yo, es la número 1, que es el emisor. Y luego la segunda es la base y la tercera es el colector. Y aquí está el símbolo, mira. Aquí está el símbolo. Entonces, con esto pues ya vas a saber cuál es emisor, base y colector y ya lo vas a conectar, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo van a conectar? Ahorita vamos a ver un circuito de un ejemplo, ¿no? Y aquí te aparecen todas las características del voltaje de colector base, colector emisor, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí te aparece todo, te aparece la temperatura ambiente, a cuánto trabaja, la corriente con la que vas a trabajar, ¿sí? Entonces, si quiero saber cuál es el valor que yo les mencionaba de beta, necesito irme aquí. Aquí dice HFE. El valor de beta está relacionado con esto. HFE viene siendo el valor de beta, nada más que aquí te lo menciono de otra manera. Dice aquí, ganancia de corriente, o sea, ¿cuánto te va a amplificar el transistor? Esto viene siendo ganancia de corriente. En este caso dice que me va a amplificar 75 veces, o sea, 75 veces lo que yo le meta a la base, ¿sí? A la patita de la base. O sea, la patita de la base viene siendo ¿cuál? Aquí está, a la patita 2 de este, a este de aquí. La salida entre 3 y 1 se va a amplificar 75 veces, ¿sí? ¿Quién me lo está diciendo? Pues el fabricante que me hizo este, ¿sí? Este que agarré yo aquí. Entonces, aquí abajo te aparecen las características. Aquí me dice la ganancia, que es 75, ¿sí? Entonces, yo ya sé que este transistor me va a amplificar 75 veces lo que yo le meta a la base. Ahora me voy a otra página. Voy a la página 3. A ver qué sale. La página 3 son puras características también. ¿Sí? Ahí están las características. Me voy a ir a un circuito ya para terminar porque me quedan 10 minutos. Aquí. Un ejemplo. ¿Sí? A lo mejor no le entienden mucho porque pues necesitaríamos verlo en la práctica, ¿no? Ahí. Esto que está aquí dice nota, prueba de pulso. ¿Sí? La prueba de pulso pues viene siendo algo como para un electrocardiograma. Entonces, aquí está el transistor. ¿Sí? Para empezar, ¿qué tipo de transistor es? Si la flecha va hacia afuera. ¿Sí se acuerdan? NPN. No, es PNP. PNP, ¿no? Pues, Sí, PNP. NPN. ¿qué dicen? NPN. Es NPN. NPN es que no, profe. Sí, es NPN. Profe, y ahorita Sí. estaba al revés. En una diapositiva que tenía usted que no. Sí, mira, aquí está. NPN, la flecha va hacia afuera. Y PNP, la flecha va hacia adentro. ¿Sí? Es NPN. Okay. Entonces, lo que va a hacer este circuito. A ver, vamos a ver el otro porque a ver de qué se trata. No. Es la misma. Lo que me hace ese circuito dice que me mide pulsos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi salida? O sea, ¿a dónde voy a conectar yo el osciloscopio?
El osciloscopio lo voy a conectar aquí. Una patita del osciloscopio va a ir a tierra o a negativo, junto con este, aquí. O sea, al emisor, el emisor y este pues van conectados a donde mismo, son comunes, ¿sí? Y la otra va a ir al colector, aquí. Aquí voy a conectar mi osciloscopio. En este, donde está el punto rojo ahí, y el otro a tierra, o aquí, que viene siendo la misma, me representa tierra. Entonces, vamos a suponer que a la entrada, aquí a la base, aquí, están entrando 1 miliampere. ¿Sí? 1 miliampere. Entonces, ¿cuántas veces va a amplificar entre este punto y este punto esa corriente? Dependiendo cuánto le meta de beta. Dice que era 75 veces, entonces van a ser 75 miliamperes. Lo que me tiene que medir aquí a la salida. La salida viene siendo esta. Aquí es la salida. ¿Sí? Entre esto, entre emisor y colector. Esta es mi salida. Entonces, ¿para qué se hace esto? La entrada, lo que viene por aquí, se amplifica. Si era una onda senoidal chica, ahora es una onda senoidal amplificada 75 veces. ¿Sí? Eso es un circuito común. Las siglas, RB quiere decir resistencia de base. Esa es una resistencia 2 y resistencia 1 de la entrada que está aquí. Esta entrada se configura para ver qué voltaje le vas a meter a la base. Eso lo vamos a ver más adelante. RC quiere decir resistencia de colector. Y acá pues no hay nada. En esa parte no hay nada. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo, es un ejemplo de default. Siempre el fabricante te pone un ejemplo. ¿Sí? Como para que tú veas para qué sirve el transistor nada más. Pero pues igual, los ejemplos nosotros los podemos ver donde sea, ¿no? De hecho aquí vienen, a ver, déjenme checar si vienen ejemplos. A ver aquí. Mira, aquí abajo vienen ejemplos ya de diseño. ¿Sí? O sea, ya con esto podemos diseñar nosotros. Podemos hacer una alarma, podemos hacer un sensor, podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Pero necesito que ustedes sepan cómo calcular los voltajes, las corrientes que van ahí. Por ejemplo, mira, ¿sí ven ahí la diapositiva esa? Sí, profe. ¿Sí? La voy a hacer más grande. Fíjense bien. Eso que está aquí es una configuración la más sencilla que podríamos ver nosotros con transistores. Es la más sencilla. Y si se dan cuenta, están usando la ley de Kirchhoff, la ley de las mallas y la ley de Ohm. En ese circuito, y es el más sencillo. Ahora imagínense que cuando usemos nosotros 8 o 9 transistores y conectados en serie todos y con diferentes fuentes, y, o sea, nos vamos a perder. Profe. Entonces, dime. ¿Tiene que haber 2 voltajes a fuerzas? No, o sea, en este caso sí. En este caso estás usando 2 fuentes. Con una fuente activas y la otra fuente te energiza lo que vas a dejar pasar. Pero hay ocasiones, hay una configuración donde la misma fuente te activa la base. ¿Sí? Hay ocasiones que con una sola pila puedo prender la base y con esa misma pila prender otra cosa, un relevador o un sensor, lo que sea. ¿Sí? No siempre, depende de la configuración que tengas. Entonces, no siempre va a ser una sola fuente. O sea, puede ser, perdón, por ejemplo, mira, en este caso, aquí tengo una fuente nomás. ¿Sí? Con esa misma fuente estoy activando yo la base y lo que tengo acá. ¿Sí? Con una sola fuente. Entonces, ¿de qué depende esto? Pues depende de lo que le vas a meter a la base y depende de lo que vayas a activar. ¿Sí? En resumidas palabras, un transistor se usa para prender y apagar algo o se usa para amplificar algo. ¿Sí? Y les di el ejemplo aquella vez de un celular. Cuando le subí la intensidad de luz del celular, les dije que en ese momento el transistor estaba trabajando como amplificador. Y cuando le aplasto el botón del switch para apagar la pantalla, en ese momento el transistor interno del celular está trabajando como un switch que me está apagando el celular.
Son dos funciones diferentes. En uno amplifica la intensidad de luz o el volumen y en el otro te apaga el celular. ¿Sí? Entonces, son las funciones que hace un transistor. Ahora, imagínense un transistor, por ejemplo, en una televisión de LEDs. Todos los LEDs van conectados a transistores. La tele a veces brilla, la tele a veces se oscurece. Entonces, esos cambios que está haciendo son transistores que están amplificando la luz o no la está amplificando. O cuando la tele se apaga, pues los transistores simplemente se abren, no te deja pasar nada. ¿Sí? Así más o menos como trabaja un transistor. Pero pues la idea es que un transistor, el puro tema de transistores nos llevaría como unos 6 meses. Puro transistor nada más. Ahorita lo estamos viendo como una unidad y nos queda yo creo que una semana para empezar a ver el otro tema. Entonces, no tiene mucho caso que nos metamos con diseño porque diseñar con transistores nos llevaría meses. A mí me llevó como 8 meses, entonces sí nos llevaría un montón de tiempo. Pero al menos vamos a saber cómo se usa, cómo se conecta y para qué son, ¿no? O sea, es lo que me interesa a mí. Sí, entonces, no sé si tengan alguna duda. Es lo que vamos a estar viendo esta semana, ¿no? Ya mañana pasado, bueno, el miércoles, ya veríamos un transistor diferente. Ya les explicaría otro tipo de transistor. Vamos a ver lo que viene siendo el fototransistor, que viene siendo un sensor que funciona con luz y que te deja pasar energía o te amplifica algo. De hecho, hay una práctica con el fototransistor. Se les voy a pasar el diagrama, les voy a pasar el material para que si lo pueden hacer, lo pueden. Está bien sencillo. Si lo pueden hacer, pues los que puedan lo hagan. Y lo pueden hacer con material reciclado también. Ahí se lo voy a pasar. No sé si tengan alguna duda. No, profe. Nos volveremos a conectar, profe. No, profe. No, ahorita ya no. Ahorita ya no. Nada más era eso, nada más ver esto, o sea, los detalles. Tu trabajo. Profe, Trabajo por los que me deben. profe, Mande. ¿en el simulador se puede hacer también? ¿Simulador? Sí, lo puedo mandar. Sí se puede hacer en simulador. De hecho, ¿qué simulador usan? Livewire, algo así. LineWire ese. Pues lo podrían hacer en simulador también. Sí. No hay problema. Ya si quieren, ahorita les mando un video de las prácticas que hemos hecho con transistores para que vean cómo trabajan, o sea, qué es lo que hacen. Ya se va a cortar, profe. Ya se va a cerrar la sesión. Sale, pues entonces ahí estamos y ya Profe, nos gusto verlo. vemos el miércoles. Profe. Profe, ¿nos va a mandar los videos?